Pues Espero que usted esté bien también. gracias, pues sí, recuperando aquí de se le quiere meter a uno la gripe, Fanny, pero Dios es grande y nos va ayudando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, profe? Gripe que se le quiere meter a uno, ¿verdad? Ah, Malestar, sí, sí, anda eso, sí, anda eso. Muchos conocidos andan eso. Marcela acaba de pasar por un periodo igual, yo también y muchos vecinos de aquí. no, sí, Sí, esa gripe. excelente, Sí. El tema de hoy ya lo presenté con las personas que han pasado por nuestro canal. sí, El amén. tema de hoy, las oligarquías criollas mafiosas, las élites de poder. Sí, claro, claro, muy importante ese tema. ¿Y qué preguntas hay por ahí, Fanny? Sí, ¿por qué los proyectos de ley índices de ley de las élites reciben vía rápida? Sí, ¿Quién, quién realmente manda y quién obedece en Costa Rica? correcto. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos ideológicos corruptos de siempre? Bien. Bueno, bendito sea Dios. Ponemos este programa en las manos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé gracia, sabiduría para hacer los enfoques y los acercamientos. Sí, estimada audiencia, estimada Fanny, eh, cuando España fue invadida por Napoleón, entonces el Imperio Británico y los masones apoyaron a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, apoyaron a José de San Martín, que eran masones también, para liberar, entre comillas, a los territorios españoles, porque aquí no habían colonias, España nunca tuvo colonias, todo el territorio que nosotros conocemos era territorio español. Entonces estos territorios se independizaron porque efectivamente gran parte del territorio peninsular ibérico en Europa estaba invadido por Napoleón. Y entonces el rey Fernando VII, que estaba gobernando en ese momento en España, tuvo que recluirse al sur de España y entregar el poder a Napoleón. Napoleón puso como rey de España a José Bonaparte, su hermano. Entonces, esto creó una serie de espacios en los territorios españoles de América. Ojo como me expreso, no hablo de colonias, territorios españoles. El padre Hidalgo en México quería independizar los territorios de España del dominio de Francia. Como repito, Francia había invadido, Napoleón había invadido España, pero seguir unidos a España. Eh, Recuerden que la Capitanía General de Guatemala dominaba Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y Costa Rica llegaba hasta la mitad de Panamá. Por eso es que ahora la provincia de Bocas del Toro siente ganas de unirse a Costa Rica por la forma en que está siendo tratada por las oligarquías panameñas que le han cortado el internet, las garantías constitucionales, en fin. ¿Qué es lo que se revela aquí? ¿Qué es lo que se revela en América del Sur? Que sí, que nos independizamos de España, pero caímos en manos de otra gente peor, las oligarquías criollas. Esas oligarquías que antes jugaban a ser importantes dentro de los virreinatos españoles en América, ahora dice que se independizan estos países, pero el Imperio Británico logra que todos estos paisitos, Argentina, Venezuela, Gran Colombia,
se endeuden. Y desde ese momento, estos paisitos, desde México hasta la Patagonia, se independizaron endeudándose con Francia y con Inglaterra. Realmente no hubo una independencia real, fue cambiar de amo. Cambiamos de los españoles al Imperio Británico y a las oligarquías financieras mundiales. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los guatemaltecos aprovecharon el 15 de septiembre de 1821 para declarar independencia. A nosotros nos viene llegando la carta días después y aquí en Costa Rica se declara la independencia el 29 de octubre. Esa es la placa que hay ahí en la Municipalidad de Cartago, donde era la sede del gobierno. Realmente Costa Rica se independizó el 29 de octubre de 1821, pero se dejó el 15 de septiembre como una fecha ahí simbólica, porque Costa Rica en forma inmediata, junto con todas las naciones de Centroamérica, que hay que entender, la palabra Centroamérica es un concepto político. La frase América Central es un concepto geográfico. Entonces, los países de Centroamérica decidieron unirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Nosotros fuimos 2 años parte de México. Los vaivenes de esos días nos salimos, porque supuestamente éramos independientes por el Pacto de Concordia, que fue la primera constitución republicana costarricense, y nos unimos a la República Federal de Centroamérica. Y ahí otras oligarquías centroamericanas nos manejaban, principalmente las guatemaltecas y las hondureñas, José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, que eran los gobernantes centroamericanos. Que yo recuerdo, no hubo un solo gobernante centroamericano nacido en Costa Rica, todos eran de allá del norte. Y obvio entonces, ellos jugaban a ser importantes, porque las oligarquías juegan a eso, a ser importantes. Llegó Braulio Carrillo Colina, que era el gobernador de Costa Rica, siendo Costa Rica una provincia de la República Federal de Centroamérica, y se da cuenta que a los hermanitos de Centroamérica les importa un bledo Costa Rica. Costa Rica es invadida del sur por Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, y tiran a nuestros policías para arriba y los tiran hasta Zigzaola, pero Costa Rica llegaba más allá de Bocas del Toro. Eso nos hicieron los hermanitos colombianos, estando presente precisamente en muchas de estas circunstancias el pensamiento de Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre acá? Que toda América, toda América Latina fue tomada por las oligarquías del momento hasta el día de hoy. Y claro, con el desarrollo político del concepto del partido político ideológico surgido de la Revolución Francesa, no que antes no existían partidos, no, sí existían partidos, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, pero el partido político ideológico donde se comienza a utilizar la palabra izquierda, derecha, centro, es en Francia. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque Inglaterra continúa con un modelo parlamentario pero monárquico. Los Estados Unidos eran parte de Inglaterra, entonces eran parlamentarios monárquicos. Pero Francia había matado al rey, le había cortado la cabeza. Y entonces, cuando hubo un rey que era poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, era el poder en una sola persona, se les hace fácil a los franceses utilizar el pensamiento de Montesquieu y hablar de división de poderes. A los gerondinos, a los jacobinos, al clero y a la iglesia. Y ahí nace el partido político ideológico, como un instrumento de dominio de las masas. ¿De quiénes? De las oligarquías criollas mafiosas. Esa oligarquía criolla mafiosa es el gran partido que no tiene nombre. Aquí en Costa Rica existen. Y por ejemplo, el caso del proyecto de ley de las jornadas de 12 horas conocidas como Proyecto 4.3. ¿Por qué? Porque ese proyecto, como bien lo explican algunos diputados del PAC, del Frente Amplio,
surgió en el PAC. ¿Por qué lo impulsa Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y por qué lo impulsa Pilar Cisneros, que es la mujer de Edgar Espinosa? Porque ellos le sirven a las oligarquías que hoy mafiosas de Costa Rica. Ellos no están por servirle al pueblo. ¿Qué ha dicho la UNED respecto a este proyecto? De que no se ha considerado el daño que se le va a causar al hogar costarricense, porque hay mujeres que trabajan actualmente, pero llegan a tiempo a la casa a terminar de hacer el oficio doméstico y a terminar de atender a la familia. Que ahora que tenga 12 horas, esa familia se va a perder. En 4 días de 12 horas, esa familia se pierde. Si tras de eso le sumas que los niños ahora tienen celulares y entran con internet a cualquier página, ¿qué país nos va a quedar a nosotros? Pero todo esto es la Agenda 2030, impulsada fuertemente por el gobierno de Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Pilar Cisneros y Edgar Espinosa. Entonces, al final no gobiernan los partidos políticos, gobiernan las oligarquías que desean mangonear la mano de obra disponible, bajarle el precio al salario, tener salarios mínimos pero no dignos, y seguir humillando al pueblo de Costa Rica, sacándole gran provecho a su mano de obra, vendiendo en dólares, pagando en colones y dejándose las ganancias, y tras de eso no tributan. Tributamos todos aquellos que vamos a comprar a la pulpería, cualquier cosa que esté fuera de la canasta básica, y pagamos los impuestos del caso. Pero las grandes empresas de este país, protegidas por el Ministerio de Hacienda, huevaden o eluden. Entonces, ¿cómo es posible que los ricos tengan grandes empresas que venden millones de colones al año y se declaren que no ganan un solo 5? Y el Ministerio de Hacienda lo soporta, lo aguanta, porque el Ministerio de Hacienda es un instrumento en manos de partidos políticos al servicio de las oligarquías que hoy es mafiosa. Y esta historia la vengo contando desde el año 1997 y la gente me dice, ¿de dónde salió este payaso? Yo salí de la universidad con grado de doctor. ¿Y por qué no lo había dicho antes? Porque antes no existía TikTok. Y yo vengo conociéndote a ti, el periódico era Hacer Diseño, Fanny Villegas, hace año y medio. Entonces, hay que repetirlo hasta la saciedad. Costa Rica es un proyecto político de las oligarquías que desde la independencia de España han dominado. Primero en México, luego en la República Federal de Centroamérica, y cuando nos sacó Braulio Carrillo Colina, le dieron el golpe de Estado a Francisco Morazán también le dieron un golpe de Estado en Costa Rica y lo fusilaron ahí en la esquina, donde era el antiguo edificio del Banco Crédito Agrícola de Cartago, ahí frente al Parque Central. Las oligarquías siguen dominando este país. Hubo el general Tomás Guardia. El general Tomás Guardia gobernó este país por 20 años, utilizando títeres. Se hizo una constitución de 1871 que no fue validada por el pueblo. La de 1949 la hicieron los constituyentes de las oligarquías criollas mafiosas a través de partidos políticos ideológicos, y una vez que la terminaron, la sancionaron ellos, no la sancionó el pueblo. Porque al pueblo le mienten, le dicen que es soberano, pero no aparece acá que diga la frase, el pueblo es soberano. Dice que la soberanía radica en la nación, otra cosa. O sea, aquí nos están engañando. Y organizaron el poder en la República de Costa Rica a través del artículo 98, a través de partidos políticos ideológicos. No hay forma de participar en la organización del poder si usted primeramente no le hace genuflexión, es decir, doblar rodilla, chuparle las medias a la oligarquía criolla mafiosa que controla cualquier partido político, porque todos los partidos políticos están sin dinero, hasta Liberación. Entonces tiene que entrar el financista de la oligarquía criolla mafiosa, pero asegurarle que una vez en el poder tienen que entregarles a ellos las compras del Estado, las carreteras para cobrar viajes eternos como autopistas, Global Vía, autopistas del Sol, que hay que darle las concesiones como el puerto de Caldera. Bueno, que se haga una locura en la ciudad gobierno, que se haga una locura el desarrollo del puerto de Habdeba. Todo, ¿por qué? Porque las oligarquías, unas de ellas ya tienen a la terminal APM y otras quieren agarrar Habdeba.
¿Por qué? Porque todos los instrumentos de producción de este país están en manos de la oligarquía criolla mafiosa, no en manos del pueblo. Porque nunca le explicaron al pueblo lo que significa ser soberano. Soberanos no son mini públicos. Soberanos no son lo que aquí se acostumbra a hacer, una payasada que no está en la Constitución, junta de notables. Soberano es el ciudadano que está ubicado en un distrito electoral, ¿eh? Un distrito de cualquier cantón, y que desarrolla su vida ahí. Y no le han dicho, no han educado al pueblo en 150 años para que este pueblo ejerza su soberanía y defina qué significa bienestar común o bienestar del habitante en ese distrito y en ese cantón y en esa provincia. Sino que esa tarea se la robó el partido político al soberano pueblo y le dice el partido político al pueblo, vea, ahora en el 2026 vayan de huichos y me dan de nuevo el voto. ¿Y qué? Yo les defino a ustedes qué es bienestar. Yo les invento a ustedes indicadores, como ahí anda Otto Guevara Good y Daniel Suchet Sommer diciendo que los indicadores de la OCDE nos dicen que el país va bien. Yo invito a Otto Guevara Good y a Daniel Suchet Sommer a que se vengan a fijar al basurero que tiene aquí Subway, aquí, en la Lima de Cartago. Ahí viven 2 personas en ese basurero, yo tengo las imágenes. ¿De qué me sirve a mí ser el país que más capta inversión extranjera directa si tengo gente viviendo en basureros? Chingo de indicadores. Pero cuando le pedimos a Otto Guevara Good, a Daniel Suchet Sommer, a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, a Edgar Espinosa y a Pilar Cisneros, demuéstrenos los indicadores de 3 años del artículo 50, el bienestar del habitante. Demuéstrenos y explíquenos cómo ustedes obedecieron el artículo 50, donde dice organizando y estimulando la producción y más adecuado reparto de la riqueza. No pueden, no saben, no quieren. Porque ellos no trabajan para el pueblo. Ellos trabajan para George Soros, el impulsador de la Agenda 2030 en el mundo. Y Liberación y la Unidad trabajan para ellos, para enriquecer sus bolsillos. Y cuando Liberación dejó de ser una marca política potable, Oscar Arias le ordenó a Otón Solís que creara un nuevo partido político, inventó el PAC, y el PAC lleva 3 gobiernos, el de Luis Guillermo Solís, el de Carlos Alvarado Quesada y el de Sandokan, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Y nos están hundiendo, pero ellos hacen un show todos los miércoles diciendo que vamos bien, y que vino la señora de Estados Unidos y saquémonos una foto y vamos bien. Cuidado con los gringos. Cuidado con los gringos. Yo he vivido entre los gringos. He trabajado para los gringos. He pagado impuestos en los Estados Unidos. Y si Synergy Group, empresa de Gencom Group, del árabe Karim Yamal Alibay, está haciendo negocios con la finca robada de Alba Mendoza, viuda de Paniagua y de sus hijos, mal inscrita a nombre del ICT, y le hemos pedido cuentas a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, al ministro de Turismo y a la misma auditoría del ICT, que nos diga en 3 años dónde está la plata que se ha facturado y cuánto le ha tocado a Fundetur, a la municipalidad de Carrillo, de Liberia y al mismo Ministerio de Hacienda, y no dicen nada, no dan cuentas de nada. Y aquí yo leo en el artículo 11 de la Constitución, la cual juró obedecer Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. La administración pública en sentido amplio será sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. ¡Rindan cuentas! Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles rinda cuentas de papagayo. No, nadie, la palabra papagayo no la toca ni el Frente Amplio. ¿Qué será? Que el Frente Amplio, aparte de Liberación, la Unidad, Progreso Social Democrático y todo este montón de partidos ideológicos que le están robando la soberanía al pueblo, algún negocio tienen las manos metidas en papagayo porque no quieren hablar de papagayo? Hablan de Celso Gamboa, hablan, como dice Camilo Rodríguez, que ahora que se va a Celso, el que se queda a cargo de todo el narcocartel de narcoestado de Costa Rica es el exfiscal Dalanés. Ya uno no sabe si creerle o no a Camilo, pero se agarraron a Celso, muy probable que Camilo tenga razón. Ahora Camilo señala a Dalanés
como el encargado de eso, que quieren agarrar a Celso y llevárselo para Nicaragua para luego sacarlo para Venezuela. Que en un gobierno de Costa Rica, o sea, que tiene 3 años, se han pasado trailers llenos de material bélico para Nicaragua y de Nicaragua se los tiran a Irán. Pero ¿qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta comedia? ¿Ah? Es que el costarricense tiene 2 palabras vulgarcísimas para abordar una situación que está hecha un desorden y usted sabe cuáles son. Pero ¿qué es este? Ajá. ¿Qué es esta? Ajá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un narcoestado. Y me va a decir a mí, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, que él no está involucrado cuando él tiene 6 funcionarios que aún siguen siendo funcionarios de este gobierno, que están señalados en el informe de la DEA. ¿Y por qué no los quita de inmediato? ¿Qué es que le debe favores a alguien? ¿Sí? A la oligarquía criolla mafiosa de este país. Si Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles llegó a ser gobernante sin tener equipo, y ha tenido que nombrar gente de Liberación, de la Unidad y de otros lados. Un hombre sin conocimiento de gobierno, sin conocimiento de nuestra Constitución y sin amor a Costa Rica. Pero tiene un ejército de troles que lo ponen a ladrar o a rugir como un jaguar. Y si Oscar Arias decía que él era un águila y nosotros caracoles, dice que es un jaguar y seguramente nosotros somos ratones o conejos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que existan costarricenses que todavía idolatren a un partido político y al candidatucho que le pongan o la candidatucha que le pongan? Ya es hora de autodignificarnos como ciudadanos, como miembros del soberano pueblo de Costa Rica. Ya es hora que entendamos que hay que quitarle el poder a las oligarquías criollas mafiosas. Ahí están impulsando el proyecto de ley para trabajar jornadas de 12 horas. Lo está impulsando Pilar Cisneros. Pero Pilar, ¿a quién le debe usted favores para joder a la clase trabajadora costarricense? Ay, no, simplemente es que estamos diciendo que los empleados elijan. ¿Cómo que los empleados elijan? Costa Rica ya tiene un régimen de empleo y nos ha funcionado muy bien. Lo que hay que hacer es darle salarios dignos, no salarios mínimos. Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Pilar Cisneros Gallo, Edgar Espinosa. Ustedes van a hacer las de las vacas. La vaca cuando entra al galerón se caga. La bañan, le lavan el ubre, la ordeñan, le dan de comer y cuando va saliendo para el potrero se vuelve a cagar. ¿Y por qué lo sé? Porque crecí en fincas, limpiando las boñigas y el cagadero que dejaban las vacas. Entonces, cuando uno es de Patio de Agua de San Rafael de Coronado o creció ahí, con ganado Jersey, Guernsey, Holstein, y le dicen, man, hizo la de las vacas, por supuesto, porque uno sabe lo que hacen las vacas. Entonces, costarricenses, estamos ante una situación que si no entendemos lo que ha pasado con la Constitución desde 1871, si no entendemos lo que está pasando con nuestro país en términos de que los partidos políticos nos siguen montando un juego de falsa democracia. Ahora ya rompieron los fuegos electorales. ¿En medio de qué? De detenciones de parte de la DEA, porque la Fiscalía, sabiendo todo el desmadre que tenemos en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo, no ha hecho nada. Tuvo que llegar la DEA a solicitar que detuvieran al exfiscal de la República, al ex magistrado, al ex ministro de Seguridad, casi nada, obvio, del PAC, porque el PAC es el hazmerreír de los partidos políticos, junto con Liberación y la Unidad. Tuvo que llegar la DEA a poner orden a este país. ¿Por qué? Porque aquí adentro esos 22 magistrados del Poder Judicial hacen llamadas para manejar la cosa y que todo esté bien. Para que las pruebas no salgan en contra de alguien que efectivamente tenemos que cuidar ahí en el complejo forense. ¿Cómo que el Colegio de Médicos está valorando el parte médico para...? No, tiene que valorarlo el complejo forense. Poder Judicial, ¿cómo es eso que usted está enajenando sus funciones al Colegio de Médicos?
¿Qué tiene que ver el Colegio de Médicos en esto? ¿Se dan cuenta, costarricenses, cómo nos vacilan? Pero es que si usted no lee la ley y no la entiende, entonces usted se va a dar cuenta que usted es presa de Teletica, de Trivisión, de Juanito Mora, de todos ellos, que hacen es repetir el circo de los miércoles. Porque todos ellos reciben presupuesto del gobierno y están metidos en los negocios del gobierno. ¿Por qué? Porque Papagayo es un negocio del Poder Ejecutivo del momento. Porque no es una entidad autónoma, es un proyecto económico, financiero, turístico del Ministerio de Turismo, que es el ICT. ¿Quién lo dirige? El ministro de Turismo. ¿Y a quién le da cuentas? Al presidente de la República de turno. Funny, ¿por qué hablan tanto de Celso, de Dalanés y de Chocochudis? Ya está, hasta me estoy aprendiendo los nombres de tanto escuchar a Camilo. Pecho de rata, no sé, seguro habrá otro que se llama pelo de maíz o patas de rana, porque ahora todos son apodos. ¿Y por qué no hablan de Papagayo? ¿Por qué La Nación no habla de Papagayo? Pregúntele a La Nación o a Trivisión, pregúntele a Trivisión. Es más, pregúntele a Opa Noticias, ¿por qué no habla de Papagayo? Si tienen toda la información, yo se las di. Porque usted toca los intereses de las oligarquías criollas mafiosas, de las élites de este país, que dominan el poder judicial, que dominan los medios de comunicación, que dominan todo. Entonces, imposible tocar ese tema. Se habla de Celso porque la DEA vino aquí a pedir cuentas. La DEA se dio cuenta de que lo iban a sacar por Nicaragua y se lo iban a llevar para Venezuela. Y cuidado, lo que muchos costarricenses vienen diciendo, que lo pueden desvivir a Celso para que no cante todo lo que sabe, de todas las conexiones, de todos los magistrados. Hay unos magistrados en la corte que le llaman los Celsos, montados por Celso. Magistrados, no son empleaditos, son magistrados. Este es un narcogobierno, un narcoestado. Ay, ¿por qué usted dice eso? No, si no lo digo yo, lo dice finado Carlos Roberto Loría. De Caro Quintero a Ricardo Allen. Ahora habría que decir, de Caro Quintero a Ricardo Allen a Celso Gamboa. Lástima que ya murió don Carlos Roberto. Pero don Carlos Roberto estaría reeditando este libro diciendo, de Caro Quintero pasando por Ricardo Allen, Leonel Villalobos y Celso Gamboa. Y unos puntos suspensivos porque hay un montón más. Nuestro país está corrompido, y la gente no lo quiere reconocer. La gente quiere ir emocionada, como el flautista de Arlequín que tocaba la flauta y todas las ratas lo seguían. Así estamos nosotros, sin leer la Constitución, sin entender qué significa ser ciudadano. Esta Segunda República murió hace rato, pero el último clavo de la Segunda República se lo metió el pueblo turístico Papagayo, de lo cual no quieren decir nada, porque el día que lo toquen tendremos que ir a una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos, porque no podemos ir a una constituyente por el artículo 196 porque montar de nuevo a los sindicatos, a los grupos empresariales, a los partidos políticos a que cuiden el gallinero, a que reelaboren la constitución. Seríamos unos imbéciles los costarricenses si vamos a una constituyente convocada por el artículo 196. Somos el hazmerreír del planeta. Entonces estas cosas, Fanny, hay que explicarlas. Figúrese usted que para la elección de 1913 habían dos candidatos, uno de apellido Durán y otro de apellido Iglesias. Iglesias ya había sido presidente, pero este Durán, que es un médico famoso en Costa Rica, 5 veces vendió la candidatura cuando ya la tenía madura a cualquier postor. Hacía negocio con la política. Pero resultó que ni Iglesias Castro ni Durán podían ganar, ninguno de los dos. Y había un tercer candidato. Entonces dijeron, bueno, no, ni vos ni yo, ni el tercero. Vamos a ir a la lista de los designados, porque en aquel tiempo, antes del 49, no existían los vicepresidentes, existían los designados a la presidencia. Agarraron a uno de ellos, llamado
Alfredo González Flores y lo pusieron de presidente. Por Alfredo González Flores no votó nadie, o sea, es un presidente inconstitucional. ¿Y quién lo montó? Su ministro de guerra, Federico Alberto Tinoco Granados. Y todos los intelectuales del momento pegados a las tetas del gobierno y mucho pueblo ignorante aplaudió. Y aplaudió también porque después de que Alfredo González Flores comenzó a jalar la paga y a cobrar más impuestos, no le gustó a los ricos. Entonces los ricos dijeron, la oligarquía criolla mafiosa, las élites, no, hay que quitar a este mae, hay que darle un golpe de estado. Nada más quitarlo a él y establecer otra persona. Le dejamos a usted ese trabajo, Tinoco Granados, y Tinoco lo hizo. Y mucho intelectual aplaudió la dictadura de Tinoco. Porque son unos vendidos. En este país hay mucha gente vendida, chupando de un salario de lujo, chupando de una pensión de lujo, chupando de licitaciones amañadas. Chupando. Y esos son los que dicen, vivimos en una democracia, vaya a votar. Costa Rica, mi patria querida, cuando tenga mi casita, oh, qué suerte tan bonita. Esos son los que nos tienen engañando. Pero habían dos personas ahí muy aclaradas. Manuel Mora Valverde y Carmen Lira. Y Carmen Lira va a hablar con los estudiantes de 3 colegios, Seminario, Liceo de Costa Rica y Liceo Señorita. Y les dice, vea, esto que está haciendo Tinoco es una barbaridad. Y los estudiantes se armaron de valor y fueron a quemar el periódico La Información, que era el órgano reproductor de las ideas de Tinoco, y Tinoco se asustó. Y mandó a cargar el tren que iba para Limón con todo el dinero del crédito que le había solicitado al Royal Bank de Canadá y se largó para Europa con la plata y nos dejó la deuda. Mira qué cosas. Y Tinoco, mientras estuvo gobernando 3 años 2 años y pico en la dictadura de él, convocó a los 7 expresidentes vivos para que le redactaran una constitución. De los 7, 5 aceptaron. ¿Cómo es posible que nos vengan a mentir que somos una democracia de abolengo, que somos la mamá de Tarzán en democracia? Eso es mentira. Aquí hasta los expresidentes se apuntan a un golpe de Estado. Y está en la historia, no lo digo yo. Léase Urnas de lo Inesperado, del investigador historiador Iván Molina Jiménez y de Fabrice Leú, para que usted se dé cuenta. Fraude electoral y lucha política en Costa Rica. Pero eso no lo van a decir ni en el colegio ni en la universidad. Eso lo dice uno cuando ya comienza a sospechar que vive en una patria corrompida, en un narcoestado y en gobiernos que le dan la espalda al ciudadano. Entonces, nosotros en Costa Rica tenemos que entender que estamos en manos de oligarquías, los que dominan los puertos, los aeropuertos. ¿Cómo es posible que la novia de Celso trabaje en aviación civil y cualquier avioneta aterrizaba aquí con el permiso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que esto ocurra en el Estado? ¿Y cómo es posible que Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles no se dé cuenta? Claro que se da cuenta. Pero él quiere quitarse todo el estiércol que le puedan tirar encima. Muy tarde ya, Rodrigo. Muy tarde. Ha sido un muy mal presidente. Llevó un conservaz. Te lo dijo Camilo. Conservás 6 funcionarios ahí que están hasta las ceretas de estiércol de vaca en el narco. Y ahí los conservás. Qué falta de valor la de Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles para dignificar a la República de Costa Rica. ¿De dónde le sale? ¿De dónde le sale a Pilar Cisneros, a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y a cualquiera de ese partido de gobierno la cáscara para solicitar votos para el 2026? Con este gobierno tan re malo que han hecho. No sé de dónde. Pero miente que algo queda, que tiene el 85% del apoyo de los costarricenses. ¿De dónde? Si en las elecciones de alcaldía no fuimos a votar el 77%.
¿A quién van a engañar? Entonces hay mucha mentira, Fanny. Como decía el mariscal Bismarck, Otto von Bismarck, nunca se miente tanto como antes de las elecciones, en medio de la guerra y después de la cacería. Y unos dirán, también después de la pesca. Y yo agarré el róbalo y lo tuve, ¿verdad que sí? Lo tuve y lo echamos, sí, pero luego le sacamos el anzuelo y lo volvimos al mar. Mentira, nadie pescó nada. Ahora, antes de las elecciones, no, tenemos el 86. Mentiras. Pero es que nos dieron cara de imbéciles. Y mucho productor de contenido repite mentiras y mentiras y mentiras. Pero se les cayó la careta, porque yo puse una denuncia ante el FBI respecto al problema del polo turístico Papagayo. Y ya le dieron recibido y están investigando. Y ahí están el presidente actual y los expresidentes que han participado del polo turístico Papagayo. Tienen que investigarlos. A Carlos Alvarado, a Luis Guillermo Solís, a Boquita Mentirosa, perdón, la señora doña Chinchilla, Miranda, que Boquita Mentirosa le decía a Carlos Roberto a ella. Carlos Roberto Loría le puso en las campanadas Boquita Mentirosa a doña Laura. A Abel Pacheco, a Oscar Arias, y al que salió ahorita para Suiza, y al que está aquí, los otros dos de la unidad, los dos ángeles. Tienen que ser investigados, porque montaron un metaverso jurídico para estafar a inversionistas extranjeros y robarle la finca a doña Alba Mendoza de Paniagua. Y el Poder Judicial no quiere devolverle la finca a sus verdaderos propietarios. Chingo de administración de justicia tenemos en este país, pero chingo. No, que son bienes demaniales. ¿Cómo van a ser demaniales? Si el ICT las da en concesión, si varios jueces ya las han, a esa misma finca la han anotado. Prevaricando. No hay un solo caso en este país de un juez que haya prevaricado, que haya sido procesado y acusado y sentenciado. Ni uno solo, porque el Poder Judicial cubre a sus jueces. Una de las reformas que tenemos que hacerle a este país es eliminar las salas de casación. Y en lugar de ellas son las salas de prevaricato. Y eliminar los 22 jueces de la Corte Suprema de Justicia. No sirven para nada, están haciendo trabajo administrativo. El juez de primera instancia, la CUB, el juez de segunda instancia, la CUEN. Y si ninguno de los dos aplica bien la ley, va para el tribunal de prevaricato. Y ahí se le juzga al juez. Y se le cobra por los juicios mal hechos, porque ganan una millonada. Tenemos que transformar el Poder Judicial, tenemos que tener una nueva ley orgánica del Poder Judicial, independizar el complejo forense, independizar el Ministerio Público, independizar la Policía de Investigación Judicial, independizar la Defensa Pública. Todo eso tiene que, no, ahorita todo está hecho en un solo puño. ¿Y quiénes ponen a los magistrados? Los partidos políticos corruptos. ¿Y quiénes financian a los partidos políticos corruptos? Las élites de este país. Entonces, Fanny, el problema está claro entenderlo. Otra cosa es que los costarricenses tengan la voluntad de aceptarlo, porque eso es como cuando hay en la familia un marihuano o un ladrón o una prostituta. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere admitir. Ese es el problema que tenemos. Una falta de vergüenza como pueblo. Debería darnos vergüenza de dejarnos manipular por las oligarquías, por los partidos políticos e ideológicos. Tenemos que transformar esta constitución a través de una autoconvocatoria a una constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde los delegados sean escogidos en cabildos abiertos distritales y de estos escogidos en cabildos abiertos distritales, en cabildo cerrado cantonal, un hombre y una mujer por cantón, y enviarlos como asambleístas a la constituyente. Porque ya existen los borradores para la Tercera República, no la Quinta República, como dicen los masones, de Juan Diego Castro Fernández. No. Pero los masones son la élite intelectual de las élites económicas. En los masones están metidos los hombres y las mujeres más inteligentes de este país para llevar a cabo lo que ha pasado desde 1871.
un marco jurídico, una institucionalidad corrompida para favorecer los intereses de las oligarquías y de las élites. Y esto solo lo vas a escuchar en el periódico El Acerriceño. Porque no le debemos nada a nadie, no le debemos el alma al diablo, no le debemos este programa, ni el arroz, ni los frijoles que nos comimos hoy, se lo debemos a la unidad, se lo debemos a Social Democrático, se lo debemos a Liberal, a ninguno, porque hemos encomendado este oficio y este servicio en las manos de Jesucristo, que nos proteja Dios y punto. Por eso es que tenemos la libertad de utilizar el artículo 24, el 26 y el 28 y el 33 de la Constitución. Y decirle a usted, costarricense, abra los ojos, papito, abra los ojos, mamita. Vas a seguir engañada, vas a seguir dándole tu voto a las oligarquías criollas mafiosas que nos han robado por años. A ver, Fanny, ¿qué comentarios tenemos?